campus del Liceo Militar es un entorno de realidad virtual para entrenamiento y simulación. Es decir, es un entorno en 3D que se interacciona a través de avatares. Avatares son figuras 3D de representación humana, por la cual los alumnos y profesores interactúan dentro de un entorno que simula un campus de entrenamiento militar. Bueno, la idea de trabajar con mundos virtuales para su aplicación en lo que es entrenamiento militar surge de los alumnos con el concepto de tratar de desarrollar de alguna manera dentro de lo que es el mundo virtual aquellas tácticas de entrenamiento que normalmente no pueden llevarse a cabo en el mundo real, o que por las características y complicaciones que estos llevan adelante, los alumnos decían que, y de hecho planteaban y nos planteaban, la posibilidad de usar el mundo virtual como un medio de reemplazo o de perfeccionamiento de las tácticas que se pueden llevar en campo real. El desafío del proyecto principal era generar un ambiente lo suficientemente realista para que los alumnos sintieran un alto nivel de inmersión, es decir, un efecto de tratar de simular la realidad como lo harían en una maniobra militar convencional. Para esto tratamos de simular un paisaje y un entorno que fue en base a los criterios que los mismos alumnos nos dieron, y se generó un espacio para practicar por el momento las maniobras de ocultamiento. Es decir, lo que trata de hacer el alumno es llegar a una determinada posición, y otros alumnos están defendiendo, o el instructor está defendiendo su posición, y trata de, el alumno trata de llegar a esta posición sin ser descubierto. Un mundo virtual es un entorno inmersivo, es decir, donde nosotros trabajamos con el concepto de la realidad virtual, de la inmersión dentro de este entorno, donde entonces la persona o las personas que intervienen lo hacen como lo hicieran en la realidad. Digamos, y lo que tratamos de generar es un espacio donde las personas interactúan como lo harían en la vida real. Lo que nos permite este entorno virtual es generar situaciones que tal vez en la realidad sean o muy costosas o muy difíciles de replicar, como puede ser incluso un campo de batalla o algún tipo de terreno o escenario de simulación que sea muy costoso porque hay que trasladarse o porque hay que generar estructuras que en la vida real son muy caras de replicar. Esto es lo que nos permite un entorno de realidad virtual, poder simular la realidad en estos tipos de paisajes o ambientes. La realidad virtual mejora la comunicación porque utiliza los mismos elementos que se usan en la realidad. Es decir, si yo quiero ver un video, puedo representar ese video en una pantalla, es decir, en un LCD, y cualquiera entiende que un LCD es para proyectar video. No necesito explicar esto. En otras herramientas, en una plataforma web convencional o en una aplicación de software, es decir, si yo coloco el video en un link, por decir algo, tengo que explicarle al usuario que tiene que hacer clic sobre ese link para poder ver el video. En cambio, sobre una pantalla, la persona sabe que tocando la pantalla o prendiendo la pantalla ve la imagen. Este tipo de elementos son recursos muy útiles que nos da la realidad virtual, que no nos lo da otro tipo de entorno. Un entorno virtual permite representar cosas que tal vez en otros entornos no sean capaces o fácilmente representables, y nos da la capacidad de la inversión, es decir, nos da la posibilidad de interactuar con ese entorno. Entonces el valor agregado es muy grande porque el usuario lo maneja o se maneja o navega dentro de este entorno como lo haría en la realidad, sin necesidad de que tengamos que explicar cómo se hace. Esto es un concepto de usabilidad muy fuerte que tenemos en entornos virtuales respecto a otro tipo de plataformas. Además, el trabajar con imágenes también es algo que es más natural para el ser humano. Nosotros estamos acostumbrados a interactuar
con imágenes en nuestra vida cotidiana. Entonces las imágenes nos permiten mostrar mucha más información y además mucho más enriquecida esa información. Esto es difícil de replicar en otro tipo de plataformas, y además, es decir, tenemos la posibilidad de que el entorno virtual simule situaciones o nos ponga en contextos que no podríamos hacerlo de otro modo, o que hacerlo sería muy costoso. Estos entornos permiten generar muchas aplicaciones, tanto para entrenamiento como para aplicaciones comerciales más convencionales, como por ejemplo puede ser una web en 3D de comercio electrónico, donde los navegantes toman los objetos de las góndolas, es decir, como lo harían en la vida real. También podemos representar oficinas virtuales u otro tipo de espacios más convencionales que son muy prácticos para la interrelación humana o para simplificar la interrelación humana. El futuro dependerá de los alumnos, porque este proyecto surgió de iniciativa de los alumnos y se eligió en una especie de concurso que se hizo dentro del Liceo Militar General Espejo en las tácticas de desplazamiento en campo y ocultamiento para la primera versión. Sí, nosotros somos quienes proveemos la infraestructura o la plataforma para desarrollar el proyecto. De las ideas que surjan de ellos y de sus instructores, posiblemente crezca este campus. Algunas ideas que se han estudiado es la posibilidad, por ejemplo, de recrear maquinaria bélica más pesada, es decir, poder generar armamento y hacer prácticas conceptuales sobre este armamento, no solo de su utilización, sino también de su ensamblado o de su limpieza o mantenimiento. Es decir, la capacidad que tiene el entorno virtual es que podemos replicar no solo el campus de entrenamiento, o sea, el campo de batalla, sino también el armamento y algunas funciones específicas de las tácticas y estrategias que se pueden cursar en estas maniobras.